¿Qué tal? Mi nombre es Iris Ruiz y el día de hoy vamos a hablar acerca de los Incoterms, cuál es su significado, su importancia y su relación con el comercio internacional. Bien, comenzamos. Bueno, el término Incoterms proviene de International Commercial Terms o, como los conocemos en español, términos internacionales de comercio. Estos fueron elaborados por la Cámara de Comercio Internacional, la CCI, son sus siglas, y se elaboraron por primera vez en el año 1936. Desde este año, cada 10 años, se hace una convención, se les hace una revisión y se emiten nuevos o vigentes Incoterms en función de cada una de los problemas o huecos que tengan los Incoterms más comunes durante estos 10 años o durante este periodo de revisión que, como les decía, usualmente ha sido cada 10 años. Actualmente nosotros tenemos la versión más actualizada, que sería la de 2020, y bueno, a pesar de que estamos en el 2023, nosotros estaríamos ocupando los del 2020. Bueno, los Incoterms son un conjunto de normas básicamente que sirven para dictaminar cuáles son las diferentes responsabilidades, riesgos y cuál es la transferencia o cuándo ocurre la transferencia de la propiedad en cada una de las operaciones de comercio internacional que ocurran, específicamente las de compraventa. Y bueno, a pesar de que estas normas son internacionales, no son de carácter obligatorio, es decir, son voluntarias. Cada una de las empresas en cada una de sus operaciones decide si ocuparlas o no. Obviamente, conforme lo vamos a ver en este video, ocupar los Incoterms les da mayor tranquilidad y visibilidad de cada una de las operaciones a las partes compradoras y vendedoras. Por eso es una gran ventaja ocupar en cada operación los Incoterms. Para el correcto uso de Incoterms es importante recordar tres cosas. Ya que son voluntarios, es necesario citarlos con su versión y acompañados del lugar en el mundo donde estamos acordando ocupar el Incoterm. Y bien, se tratan de un conjunto de normas que usualmente nos vamos a referir a cada una de ellas por tres letras que son, digámoslo, parte de las siglas o una pequeña abreviación del nombre completo del Incoterm. Y los Incoterms se clasifican en cuatro principales grupos, partiendo de la E, F, pasando por la C, llegando a la D, donde en este orden tendríamos una mayor o menor carga de responsabilidades para cada una de las partes, partiendo de la E con la menor responsabilidad para el vendedor y la mayor responsabilidad para el comprador, y llegando a la D, donde la mayor responsabilidad la tiene el vendedor y la menor, pues, el comprador. Bien, entonces recordemos que estos términos se ocupan para determinar acuerdos entre el comprador y el vendedor que ya están generalizados, por decirlo de alguna manera. Entonces hay una configuración de riesgos, responsabilidades, y hay un correcto momento en donde para cada uno de los Incoterms aplica el traslado de la propiedad de la mercancía. Vamos a empezar con el primero, que es Ex-Works. Bueno, antes de abordarlo, usualmente ustedes cuando buscan Incoterms van a ver una tabla muy parecida a esta que les estoy proyectando. La tabla por sí sola ya viene muy gráficamente eh, especificando cuál es el alcance de cada uno de los Incoterms. Sin embargo, es importante cuando los ocupemos referirnos o entender exactamente pues cuál es el alcance, ¿no? No solamente dejarse llevar aquí por el esquema de colores de responsabilidad entre vendedor y comprador, sino entender exactamente cuál es la responsabilidad. Y pues muy brevemente vamos a ver cada uno de ellos.
empezando por Xworks, como les decía, que la sigla es EXW, así la conocemos usualmente, y esto quiere decir que se entrega en fábrica. La mayor carga de responsabilidad se la va a llevar el comprador, puesto que el vendedor solamente se responsabiliza de entregar la mercancía en su almacén correctamente embalada para el destino que vaya a requerir y necesita únicamente entregar documentación para la correcta exportación e importación en el país destino. Como ven, pues la mayor parte del gasto también es por parte del comprador. Después vamos a saltar al otro grupo, porque el grupo E solamente consta de un Incoterm. Bien, continuando con el grupo F, vamos a ver tres Incoterms dentro del mismo. El primero, FCA, Free Carrier Ad. El segundo, FAS, Free Alongside Ship. Y el tercero, Free On Board. Bien, el primero, ¿qué significa? Free Carrier Ad quiere decir libre en un punto convenido dentro en el país de origen, o Free Carrier se refiere a libre entregado en un primer transportista. Más o menos así sería la traducción al español. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir aquí que el vendedor se compromete a entregar la mercancía en el primer transportista o en el transporte principal, pero él habiendo cubierto un primer traslado dentro del país de origen. En este Incoterm, el vendedor tiene que cubrir como el embalaje, así también los documentos necesarios para la exportación e incluso llevar a cabo el trámite de exportación, ¿no? En el país de origen y dejar la mercancía lista para que el transportista principal la tome. En el segundo, Free Alongside Ship, quiere decir que de igual forma el vendedor tiene que entregar o digamos que estaría libre de sus responsabilidades entregando a un costado del buque. En este punto también, al igual que en el primero, debió haber cubierto tal vez alguna maniobra de ingreso al recinto y en este Incoterm la mercancía también se desaduana para exportación por parte del vendedor, dejando así pues el resto de la responsabilidad al comprador, ¿no? Y por último tenemos Free on Board, que la traducción volviendo sería libre o el vendedor está ok dejando la mercancía sobre el buque o sobre el primer transporte principal, ¿no? El vendedor tiene la obligación de subir el contenedor o la mercancía a este transporte y debe de haber desaduanado para exportación. Como vemos, hay diferentes momentos de entrega de la mercancía y en estos momentos, en este Incoterm, es donde sucede también el traslado de la responsabilidad, así como de la propiedad de la carga. Bien, continuamos con el grupo de los C, donde ocurre algo muy particular, que es en este grupo sucede que la transferencia de la propiedad de la mercancía o el riesgo suceden de momentos diferentes con la entrega física de la mercancía. Y bien, este bloque se compone de cuatro Incoterms: CFR, CIF, CPT y ZIP. Bien, el primero, CFR, lo ubicaríamos aquí en la tabla. Quiere decir Cost and Freight y la traducción literal sería costo y flete. Esto nos habla de lo que cubre el vendedor, que es todo el costo de la mercancía más el transporte principal. En este caso, el transporte marítimo principal, porque CFR es un Incoterm pensado específicamente para el transporte marítimo o las operaciones con el transporte principal marítimo.
Luego vendría CIF, que quiere decir Cost, Insurance and Freight. Eh, Nuevamente una traducción literal en el español sería costo, seguro y flete. Y básicamente la diferencia entre CFR y CIF sería el alcance con una póliza que incluye CIF, ¿no? Después pasaríamos al Incoterm CPT, que es este que tenemos acá, el tercero, que quiere decir Carrier Paid to, transporte pagado hasta. En este Incoterm, el vendedor y el comprador convienen en un punto de entrega y el vendedor estaría obligado a pagar el transporte principal hasta ese punto de entrega, nuevamente habiendo cubierto la mercancía, el embalaje, la desaduanamiento o exportación en el país de origen, todo el primer transporte y hasta ahí quedaría. Pasando al Incoterm SIP, donde se cubre todo lo anterior más una póliza de seguro. SIP quiere decir Carrier and Insurance Paid to, ¿no? Transporte y seguro pagado hasta. Nuevamente un punto convenido que usualmente pues ya queda según cada operación, ya que CPT y SIP no hablan de puertos, sino de sitios porque son usados para transportes multimodales. Aquí se puede hablar de férreo, transporte terrestre, transporte aéreo. Entonces el punto es a convenir siempre y cuando el vendedor pues esté llevándose la responsabilidad de pago sobre el transporte principal. La particularidad que les decía es esta. Por ejemplo, en el caso de los Incoterms que cuentan con un seguro, el seguro ya se emite incluso a nombre del comprador. ¿Por qué? Porque el traslado, aunque físicamente la mercancía reciba hasta el punto de destino, la transferencia de la propiedad ocurre una vez embarcado el material en origen, ¿no? Una vez que se encuentra sobre su transporte principal, ya va con toda la documentación transfiriéndole la propiedad al comprador. Y bueno, es una particularidad del grupo C que encontramos aquí. Bien, ya por último, abordamos el grupo de los D, donde encontramos tres Incoterms: DPU, DAP y DDP. Bien, el primero, Delivered at Place Unloaded, quiere decir entrega en un lugar convenido sin la descarga. Y me llama la atención porque, como les comentaba, cada 10 años aproximadamente la Cámara de Comercio Internacional revisa pues cuáles fueron las principales controversias o cuáles son los puntos a mejorar sobre los Incoterms para hacerlos más específicos, y este Incoterm se incorpora en esta última revisión. A mí me parece que hacía falta un Incoterm que no contemplara la descarga de la mercancía. Esta maniobra es sumamente delicada y tiende a verse ambigua, ¿no? En este último tramo de entrega. Después pasamos a el Incoterm DAP, que quiere decir Delivered at Place, o entrega en algún lugar convenido por el vendedor y el comprador, ya en el país destino o habiendo cubierto el transporte principal. Recordemos que en este último bloque los D tienen la mayor carga sobre el vendedor, es decir, en este punto ya cubrió el costo de la mercancía, por supuesto, el embalaje, empaque, embalaje, lo necesario para su traslado internacional, el costo de la exportación en el país de origen, un transporte principal y, si fuera necesario, un transporte en destino. Mm, en ambos Incoterms, tanto en DPU como en DAP, el costo de la regularización o los trámites de importación de la mercancía en el país destino o en el final los cubre el comprador. Es muy importante esta parte. Y pues por último tendríamos el Incoterm DDP, como su nombre lo dice, Delivery Duty Pay,
o entregado con todos los impuestos pagados y asimismo tanto el vendedor como el comprador acuerdan un punto, ya sea en la bodega del vendedor o algún otro transporte, digo, del comprador o algún otro transporte, pero la particularidad es que aquí sí los impuestos de importación están cubiertos por el vendedor. Bien, ya para finalizar, me interesa hacer un pequeño paréntesis sobre el Incoterm DDP, que significa, les recuerdo, Delivery Duty Paid o prácticamente todo pagado, entrega todo pagado en un lugar convenido, incluyendo los impuestos o trámites de importación en el país destino. Y a veces queremos exigir a algún vendedor o a veces a algún vendedor con la esperanza de cerrar su compra, promete la mercancía como DDP. Sin embargo, en México, este tipo de Incoterm solamente se ocupa para operaciones muy específicas, como podría ser muestras u operaciones de bajo valor, ¿no? Como, no sé, menos de $1,000 valor aduana, que son operaciones que no se enajenarán en algún momento de forma fiscal, ¿no? No se deducirán de forma fiscal en algún ejercicio. ¿Por qué sucede esto? Tanto México como otros países en el mundo tienen regulaciones aduanales y tributarias muy parecidas y lo que desea la autoridad aduanera y fiscal es identificar exactamente qué compañía o qué mercancía, eh, perdón, qué compañía está importando qué mercancía y que esta compañía se comprometa a pagar correctamente tanto los impuestos como cumplir con las regulaciones no arancelarias de algún producto en particular, ¿no? Si esto se traslada al vendedor, definitivamente queda fuera del alcance de la autoridad aduanera y tributaria hacer que esta empresa o esta entidad cumpla esa regulación, puesto que está fuera de su jurisdicción. Por eso es que necesita la autoridad que una persona dentro del territorio con una identificación fiscal, como es nuestro RFC y nuestro padrón de importadores, se responsabilice de la correcta importación de algún bien. Es por eso que haciendo el análisis, aunque muchas veces haya vendedores que se comprometan a entregar DDP en México, eh, fiscalizando eso, no es posible deducir esa mercancía si la paga, si los impuestos los paga alguien más. Incluso aunque digan, oye, está bien, yo soy el vendedor, yo pago los impuestos, aunque tú aparezcas como comprador en el pedimento, no va a haber cómo comprobar realmente que el importador está haciendo el pago real a la autoridad de esos impuestos y eventualmente no podrá eh, disminuir de eso o acreditarse esa compra, ¿no? Este caso valdría la pena analizarlo con más detalle para que pudiéramos apreciar exactamente cuáles son las desventajas de ocupar DDP o por qué pues prácticamente es un Incoterm que es inviable en operaciones arriba de $1,000 en México, ¿no? Fuera de casos de pequeñas compras, tal vez de personas alejadas del comercio exterior formal o muestras. Bien, por mi parte, pues eso sería todo. Espero haya quedado claro esta pequeña explicación acerca de los Incoterms, su importancia y su relación en las operaciones diarias del comercio internacional. Les agradezco mucho la atención.